Bueno, yo soy Julio León y bueno, con respecto a la pregunta ¿por qué poesía crítica? Yo pienso que dentro de la capacidad transformadora que puede tener la cultura y el arte en general, creo que la poesía tiene que ser crítica precisamente por el mero hecho de, especialmente por visibilizar aquello que siempre ha estado relegado a los márgenes. Y no solamente visibilizarlo, sino ensancharlo y de alguna manera hacer ver que lo hegemónico no es tan representativo como siempre se nos ha estado vendiendo en términos de género, en términos de raza, en términos de aspecto físico, de diversidad funcional, de identidad. Creo que nuestra labor como poetas, o nuestra labor como, ya ni siquiera como personas creadoras, sino incluso nuestra labor como personas ciudadanas en una sociedad en la que todos los impulsos son colectivos, intentar de alguna manera reivindicar esos márgenes, hacerlos nuestros y ensancharlos. Especialmente por intentar de alguna manera, creo, a mi juicio, hacer ver que el mundo no es como siempre se nos ha contado. La sociedad es mucho más diversa que el espacio reducido al que siempre se nos ha impuesto a través de un canon concreto y creo que la poesía crítica es fundamental porque cuestiona eso y pone en el centro del debate por qué no solamente eso existe sin representación apenas, sino porque hay que combatirlo. Hola, aquí Anne Campaña Blanco, poeta joven que comenzó a escribir en realidad por cruzarse en el camino de un gran maestro poeta que es Enrique Falcón en sus clases de lengua y literatura y supongo que también bastante por necesidad de dar salida a ciertas vivencias, experiencias y a cierta sensibilidad que mantenía oculta, que no encontraba su correspondencia y en la poesía encontró esa forma de mostrar y de dar salida pues esa emocionalidad o el sufrimiento que podría tener en ese momento de mi vida. Actualmente creo que empecé a decir un poco que no escribía tanto por necesidad, pero ahora que lo pienso, creo que sí que sigue siendo por necesidad y lo que pasa es que en su versión, digamos, positiva, porque considero que escribir y que la poesía es un espacio en el que te puedes encontrar con el otro y darte cuenta, ¿no?, de que todas estas experiencias y de esta sensibilidad no era tan solo personal, sino experiencias y sensibilidades sociales y políticas. Y además, en la poesía se pueden engrandecer, se pueden celebrar desde la compañía y desde la crítica y desde la lucha. Así que continuaré escribiendo por necesidad y con un poco de gusto, sobre todo porque eso me permite conocer a otras poetas y cambiar las formas que tenemos de entender la escritura y las formas de vida, que es lo que más me interesa. Muy buenas, soy David Ferrer y tuve la suerte de que Alberto García Teresa y David Trashumante me incluyeran en la antología Última Poesía Crítica. Considero que cuando hablamos de poesía crítica, hablamos de una poesía que se cuestiona a sí misma. El profesor Juan Carlos Rodríguez nos enseñó que la poesía es un discurso ideológico. En este sentido, la poesía jugaría un papel medianamente relevante dentro de la lucha de clases en el terreno ideológico, ya sea reproduciendo o confrontando la ideología dominante. Por ello, definimos poesía crítica como ese discurso que indaga las contradicciones objetivas y subjetivas que nos configuran como sujetos explotables. Todos los aquí reunidos sabemos, gracias a Mayakovsky, que para hacer una revolución lo más conveniente es cederle la palabra al camarada Mauser, aunque no nos guste.
Sin embargo, también Mayakovsky era consciente de que para cambiar la estructura organizativa de una fábrica, primero debíamos cambiar la estructura mental de los obreros que trabajan en esa fábrica. Es en esta labor donde la poesía, o por lo menos yo lo considero, debe invertir todo su esfuerzo si pretende convertirse en un arma cargada de futuro. Buenas, yo soy Elsa Moreno y bueno, respondiendo a tus preguntas, ¿por qué empecé a escribir poesía? Fue una pulsión natural, o sea, para mí escribir es casi una función fisiológica, como respirar o como la necesidad de beber agua, entonces es simplemente algo inevitable. De la poesía, yo espero luciérnagas en el cerebro. A mí me gusta cuando la poesía me estimula, cuando siento que me está revelando misterios ocultos de la vida, ¿no? Cuando me estimula el cerebro. Y lo que puede esperar la poesía de mí es curiosidad, juego. Yo abordo la poesía desde ese lugar, desde una pregunta constante hacia la vida. Ay, las campanas. Y la poesía crítica... ¿Oh? La poesía crítica para mí nace precisamente de ahí, de esa necesidad de cuestionarse dónde estamos, cómo funciona el mundo. Es una necesidad también de acercarse a una verdad, ¿no? Y de deshacerse de las imposiciones a través de esa crítica y de la toma de conciencia. Y sí que creo que hay una generación joven que toma la poesía y otros lenguajes artísticos como una herramienta de transformación social en nuestra generación y en todas las generaciones. O sea, también creo que es una pulsión natural, ¿no?, de la juventud, esta cuestión de querer agitar y de desear un cambio. O sea, creo que es una cuestión como bastante natural y... Ahora mismo sí que se han popularizado más el tema de los movimientos sociales, ¿no?, sobre todo relacionados con la identidad, y sí que están surgiendo algunos discursos interesantes, pero también hay que tener cuidado, ¿no?, de cómo estos discursos también terminan siendo capitalizados y homogeneizados, y siempre hay que ir un poquito con cuidado de no caer en esas pequeñas trampas, pero yo me mantengo optimista. Buenas tardes, soy David Silvestre y participo con algunos de mis textos en la antología Última Poesía Crítica, Jóvenes Poetas en Tiempos de Colapso, que edita La Astura. Se nos ha preguntado por qué poesía crítica. Yo parto de la base de que entiendo la poesía como sensibilidad y creo que una persona que escribe poesía, en mayor o menor medida, es una persona sensible a la que el mundo, de una manera u otra, le remueve o le atraviesa. Entonces, hoy en día, cualquier persona que escriba un poema y levante la cabeza y mire un poquito alrededor, creo que lo que se va a encontrar es una estampa completamente terrorífica a todas las escalas, o sea, desde los grandes conflictos internacionales que estamos viviendo, las consecuencias del cambio climático, o si vamos a lo cotidiano, pues nuestro día a día hiperacelerado con ciudades... arrasadas por el turismo, alquileres que no paran de subir, sueldos que no alcanzan, adicción a redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, viendo este panorama que se cae a pedazos, como bien dicen en la antología, es el colapso, creo que la única respuesta que puede haber desde la poesía es la crítica, el señalamiento y la denuncia. Y enlazando con la siguiente pregunta, por supuesto, estoy convencidísimo de que hay una generación de jóvenes que no solo están dispuestos o dispuestas a utilizar la poesía como arma de transformación o de reivindicación. Yo creo que no amenazamos con hacerlo. No es que estemos dispuestos, es que lo estamos haciendo desde hace bastante tiempo. Es una de las armas que nos quedan para intentar al menos visibilizar el horror en el que estamos involucrados. Entonces también creo eso, que hay trabajos que lo demuestran, como esta última poesía crítica de la que estamos hablando. Hola, yo soy William González, poeta hispano-nicaragüense. ¿Y por qué empecé a escribir poesía? Sinceramente por tradición poética. Aunque mi país de vida es España, en el país donde nací, Nicaragua, la poesía es un deporte nacional. Tenemos una tradición poética muy grande con
con insignes como por ejemplo Ernesto Cardenal, Claribel Alegría, Gioconda Belli. Y creo que arrastramos esa tradición, ¿no? Y nos lleva a formar parte, o mejor dicho, querer formar parte de una tradición tan grande que es la que llevamos a la espalda. Y yo diría que más que poesía crítica, mejor poesía comprometida. Es decir, a veces la poesía es un arma para ejercer presión. Yo lo estoy viviendo de primera mano y llevo años viviéndolo con amenazas a través de mi segundo poemario, que es un poemario que está censurado en mi país natal, que es Nicaragua. Y sé lo que es la censura, sé lo que puede dañar un poema a un régimen totalitario y por eso diría que es una mezcla, ¿no?, de compromiso y crítica en ese sentido. En España además hay una generación muy comprometida. Sin embargo, bajo mi punto de vista, a veces a muchos de estos chicos, como no tienen premios literarios o no se han sabido mover en un mundillo muy egoísta en algunas ocasiones, creo que no se les brinda un espacio en los grandes festivales y eso diría que es el punto un poco débil de esta generación, pero que no depende de ellos, por supuesto, sino de los que quieran escuchar ese compromiso. Buenas, soy Ángela Navarro y nada, yo empecé a escribir poesía un día que mis compañeros de curso se fueron a una excursión que mis padres no podían permitirse pagar y me quedé en clase con alumnos de otro curso y debido a ese sentimiento quizás de soledad e incomprensión escribí mi primer poema sobre la luna y las estrellas, supongo que una forma de escapar. También es verdad que mi madre siempre me había mantenido en contacto con la literatura de fuentes orales y que era algo que tenía muy presente. De la poesía no espero mucho más de lo que ya me da, que es ya no solo un lugar desde donde concebir el mundo, sino también un entorno favorable, afable, concienciado, con el que puedo compartir tanto espacios de amor como espacios de lucha. Elegí acogerme a la poesía crítica porque me parece un movimiento que no solo apuesta por una visión concienciada del mundo, de denuncia, sino que también cuida las formas en las que se expresa. Al final yo pienso que ambas tienen que ir acompañadas, tanto el contenido como la forma, dentro de una poética. Sí que creo que hay una generación de jóvenes dispuestos a utilizar la poesía como herramienta de transformación y reivindicación, ya no solo, como decía, desde una relación unilateral del poeta al mundo, sino también del mundo al poeta. Creo que hay toda una conciliación en las formas de lucha y sobre todo de decir la lucha. Vale, la primera de las preguntas es por qué empecé a escribir poesía. Pues yo recuerdo que mi interés poético nació cuando yo era muy niña, ¿no? Yo creo que muy determinado por el hecho de que mi madre era una lectora voraz de poesía y también porque yo era niña única en mi pueblo. Entonces también este era un pueblo de la montaña lucense donde nevaba muchísimo y esos inviernos invitaban siempre al recogimiento, a permanecer en casa, a la contemplación, a muchas cosas que yo creo que hicieron posible pues que yo desarrollara un interés por la lectura y también por escribir poesía. ¿Qué espero de la poesía? Bueno, a mí la poesía es que me tiene dado muchísimo. Yo siempre diré que es fascinante ese momento en el que descubres un nuevo autor o autora y te quedas enganchada a sus versos y consideras sus libros ya como una casa. También de niña acostumbraba yo a pensar en la poesía como un bosque de los de mi pueblo, ¿no? Y en ese bosque yo iba descubriendo, pero también perdiendo, volviendo a encontrar y bueno, a día de hoy todavía pienso en la poesía como ese bosque por el que volver a caminar. ¿Por qué poesía crítica? Bueno, yo lo tengo clarísimo, poesía crítica por mi abuelo. Mi abuelo imprimió en mí la conciencia de clase, me hizo mirar el mundo
al mundo con conciencia de clase, y yo a mi abuelo le estoy muy agradecida por todas sus enseñanzas, por toda su integridad y por su amor a la humanidad. Y ya la última de las preguntas es si creo que hay una generación de jóvenes dispuesta a utilizar la poesía como herramienta de transformación y reivindicación. Por supuesto que sí, creo que hay una generación muy potente. De hecho, vengo del Festival Vociferio de Valencia, donde ha quedado clarísimo toda esta premisa. La poesía, como decía Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro, y ahí está toda esta gente joven que lo demuestra, y que siga siendo así por muchísimo tiempo. Yo creo que en la poesía hay algo de desesperación, lo digo como algo totalmente positivo, pero por lo menos para mí la poesía me permite una vía para seguir andando cuando el camino acaba, para seguir buscando y sobre todo para seguir haciendo preguntas. Y eso es precisamente lo que espero de la poesía, que me ayude a preguntarme cosas que de otro modo y por otras vías sería incapaz de preguntarme, sin exigirle desde luego las respuestas, porque tampoco creo que el poema tenga la obligación de responder. El poema sí funciona como la tirada de tarot o como la sesión de Ouija, en el que la cuestión es qué se pregunta y cómo se pregunta, y la respuesta siempre dependerá de quién lea. De ahí creo que viene su capacidad y su gran potencia para ejercer la crítica y sobre todo para enunciarla, sobre todo cuando esa crítica es desesperada y en un sistema capitalista como en el que vivimos, en el que en el día a día no hay lugar para la crítica ni para la queja. Es imposible que esa queja no se vuelva desesperada y busque otra forma, y esa forma está el poema. Y yo creo que empecé a escribir pues precisamente por eso, porque tenía muchas quejas y muchas críticas, y no sabía cómo encauzarlas, ni mi lenguaje normal ni los espacios de mi vida me permitían enunciarlas de ningún modo. Luego está la cuestión si darle salida en el poema es una cosa o no útil desde el punto de vista estratégico y de la lucha. Pero lo que está claro es que es una pulsión humana, es una vía de escape, es una rendija que se abre y por donde puede encontrar bienestar todo ese malestar que el sistema capitalista nos inflige en el día a día. Natalia Velasco. ¿Por qué poesía crítica? Bueno, en mi caso digamos que no hubo un momento en que yo decidí conscientemente voy a escribir poesía crítica por este motivo, sino que pues me encontré ahí, ¿no? Un día. ¿Por qué? Pues porque la poesía al final es una cosa muy egocéntrica, y cuando yo me volví más consciente, más política, más crítica, pues mi poesía también adquirió esas cualidades. Para mí, al principio, la poesía crítica fue una forma de canalizar sentimientos de rabia, impotencia, frustración, de modo que yo pudiera darle una forma para poder entenderla mejor. O sea, se ha dado esta situación que me ha generado mucha rabia, mucha impotencia. ¿Por qué? Y sientes la necesidad de vestirlo con palabras para poder entenderlo y asimilarlo. Y esto puede que sea un cliché, pero pues, es así. Después entendí que era una forma muy valiosa de compartir esa experiencia, no solo de encontrar a personas que compartan esa visión del mundo contigo, sino también de hacer a otras personas conectar con esa causa en la que tú crees y que a ti te parece valiosa. En ese sentido, para mí es muy importante haber tenido la suerte de haber publicado sus proyectos, porque me ha abierto la puerta a conocer a personas y libros que dan refugio. Porque yo soy muy consciente de que al fin y al cabo la capacidad real de la poesía de generar cambio es mínima, si no nula, ¿no? Pero que sí que nos puede dar refugio y consuelo. Y creo que eso es fundamental, porque si tú no tienes consuelo en la lucha por una causa, con la frustración que esa lucha puede llegar a generar, entonces llega un momento en que no hay manera de seguir invirtiéndole energía. Para mí ese es el valor fundamental de la poesía crítica.